Entre 1946 y 1951, el gobierno sueco, financiado por fabricantes de azúcar y chocolate, realizó uno de los experimentos más inquietantes sobre el impacto del azúcar en los dientes. A los sujetos humanos se les alimentó con dietas altas en azúcar, incluyendo un caramelo especialmente creado para pegarse a los dientes. Estos sujetos humanos se encontraban en el hospital Vipeholm, que albergaba a personas con diversas discapacidades de aprendizaje o mentales que no podían dar su consentimiento para el experimento que duró 6 años. Al final, quienes fueron obligados a consumir dietas altas en azúcar terminaron con docenas de caries cada uno y sin tratamiento de seguimiento. En el video de hoy, cubriremos por qué se llevaron a cabo estos experimentos, qué tuvieron que soportar los pacientes y las consecuencias. Quizás sea útil comenzar con la situación en Suecia a principios del siglo XX. Se sabía muy poco sobre las causas de enfermedades dentales como las caries, y en Suecia las tasas de estas enfermedades eran sorprendentemente altas. El 80% de los niños de 3 años tenía caries, mientras que el ejército sueco reportó que el 99% de sus reclutas tenía algún tipo de problema dental. Los dentistas eran pocos y distantes entre sí, y generalmente resultaban prohibitivamente caros para la persona promedio. Durante el racionamiento de azúcar en las guerras mundiales, bajaron las caries. También se observó que los niños en orfanatos, sin acceso a dietas altas en azúcar, no sufrían las mismas tasas de enfermedades dentales. Se sospechaba que el azúcar y los carbohidratos eran los culpables, pero había poca evidencia científica al respecto. El impulso para llevar a cabo la investigación surgió como parte de reformas sociales más amplias implementadas por el gobierno socialdemócrata sueco. Se proyectó que el costo de implementar un servicio dental a nivel nacional sería caro, así que se decidió que la prevención de la caries dental era mejor que la cura. En 1939, la Junta Nacional de Salud planteó: 1. ¿Cuál era la causa de la caries dental? Y 2. ¿Cómo se podía prevenir? Se requeriría una muestra suficientemente grande de sujetos humanos de prueba para encontrar las respuestas. Sin embargo, había un problema. Estos experimentos serían de alto riesgo para los involucrados, poniendo en peligro su salud dental. Otros factores tendrían que ser monitoreados y los sujetos de prueba requerirían una observación cuidadosa. La solución a estos problemas se encontraría en los pacientes del Hospital Vipeholm. El Hospital Vipeholm fue descrito como un instituto para personas con deficiencia mental. Las familias solían enviar a los pacientes porque no podían o no querían cuidarlos, muchas veces por presión de autoridades que aseguraban que esos hospitales eran lo mejor. En ese tiempo, a las personas con discapacidades psiquiátricas se les diagnosticaba con imbecilidad, lo cual abarcaba una amplia gama de condiciones y necesidades, como el síndrome de Down, autismo y todo tipo de dificultades de aprendizaje. Frecuentemente, esas personas eran etiquetadas como no educables. En ese tiempo, el hospital albergaba a alrededor de 1,000 personas. Un tercio estaba postrado o atado a la cama todo el tiempo. Cerca del 50% tenía dificultades para comunicarse. La mayoría de los pacientes pasaría el resto de su vida en el hospital, a menudo sin ningún contacto con sus familias. Fue de esta población de personas olvidadas, ignoradas y deshumanizadas de donde se seleccionaron los sujetos de prueba. El Dr. Hugo Frodberg, encargado del hospital, recibió a los científicos con agrado para que experimentaran con sus pacientes. Es justo decir que Frodberg tenía una opinión muy baja de aquellos bajo su cuidado. Clasificaba a sus pacientes en una escala del 0 al 6 según su inteligencia, y a menudo se refería a ellos como si fueran animales. Se les citó diciendo en ese momento que el material de estudio, es decir, los pacientes, eran únicos, ya que los más bajos de ellos no sentían dolor, incluso si uno les acercaba una cerilla encendida a los labios. De los 1,000 pacientes, 633 fueron seleccionados debido a su aparente aceptación, aunque para la publicación de los resultados se usaron los datos de 436 pacientes. Alrededor de 2/3 de los sujetos eran hombres
con una edad promedio de aproximadamente 30 años. Sin embargo, hubo varios niños inscritos en el estudio de hasta 6 años de edad. Los pacientes no dieron su consentimiento para el experimento de ninguna manera. Los seleccionados no debían mostrar tuberculosis y debían tener al menos 10 dientes en distintos estados de salud. El experimento inició en 1946 y en el primer año, los participantes no voluntarios recibieron una dieta equilibrada y suplementos vitamínicos. En esta etapa participaron varios empleados del hospital. Se esperaba que una dieta así revirtiera los efectos de la caries existente. Aunque no revirtió los efectos, hubo poco daño adicional en los dientes del paciente. Pacientes antes mal alimentados terminaron el primer año más sanos que en mucho tiempo, aunque este aumento en la salud se contrarrestaría pronto. Durante los siguientes 2 años, los participantes involuntarios fueron divididos en varios grupos. Un grupo continuaría comiendo una dieta normal, actuando como el grupo de control. A otros se les darían alimentos altos en azúcar. Por ejemplo, a un grupo se le daba una solución de sacarosa con cada comida. A otro se le hacía comer chocolate todos los días y a otro grupo se le obligaba a comer caramelos cada día. A 2 grupos se les dieron caramelos de toffee. Uno recibía 8 toffees diarios, pero al otro algo mucho más perturbador. A los fabricantes involucrados se les pidió que produjeran el peor toffee imaginable. El objetivo era crear un toffee que fuera increíblemente difícil de despegar de los dientes, que fuera más grande que los toffees normales y que requiriera más masticación. Estos toffees de Vipeholm se les daban a los pacientes, a quienes se les hacía comer hasta 24 de estos al día. El objetivo era que los participantes comieran estos toffees todo el tiempo que estuvieran despiertos durante los primeros 2 años del estudio. Después de los primeros 2 años del estudio, se modificaron los tamaños de las porciones para los grupos, ya sea reduciendo la cantidad de solución de sacarosa o introduciendo nuevos alimentos azucarados en las dietas de los sujetos de prueba. Quizás no sea sorprendente que para el grupo de 24 toffees ya no fuera necesario probar los efectos. Se retiraron los toffees y no se añadió más azúcar a las dietas de los pacientes. Después de los primeros 2 años, las caries, la descomposición y los casos de enfermedades dentales aumentaron a un promedio de 21 por individuo. En resumen, los pacientes de este grupo, unas 50 personas, tuvieron sus dientes completamente arruinados. En 1947, mientras continuaban los experimentos, se aprobaron los Códigos de Nuremberg. Estos eran principios éticos consagrados en la ley internacional tras los juicios a los médicos nazis que realizaron horribles experimentos en prisioneros no voluntarios, especialmente judíos, eslavos y romaníes. El requisito principal para experimentos en humanos era el consentimiento voluntario e informado. Este fue el primero de los 10 puntos que formaron el código, incluyendo que tales experimentos debían ser para el bien de la humanidad, que todo daño físico y emocional debía minimizarse lo más posible y que los experimentos debían detenerse si existía riesgo de lesión o muerte para los sujetos. Y aún así, no hubo ninguna modificación en los experimentos de Vipeholm a la luz de los nuevos estándares de investigación ética y humana en seres humanos. El experimento continuó, con dietas dadas a los participantes que se asemejaban a la dieta promedio de una familia sueca. Al concluir el experimento, no se corrigió el daño a los dientes de los pacientes. Se desestimó que los pacientes rechazaran dicho tratamiento. Como se mencionó anteriormente, el estudio fue financiado, en parte, por la Asociación Sueca de Fabricantes de Chocolate, Dulces y Galletas. Durante el estudio se proporcionaron unas 60.000 libras de dulces, incluyendo el famoso caramelo toffee diseñado para pegarse a los dientes de la persona. Como te puedes imaginar, los pacientes a menudo se cansaban de los mismos chocolates, así que se desarrollaron y proporcionaron nuevos sabores a los sujetos involuntarios. Aunque pueda parecer extraño que estas empresas patrocinaran un evento que podría arruinar su negocio, obtuvieron acceso a los datos para entender mejor qué dulces causaban más daño y así poder beneficiarse de recetas más sostenibles.
Tras recopilar los datos y demostrar que el azúcar y carbohidratos causaban enfermedades dentales, los fabricantes retrasaron la publicación de los resultados por años. El artículo se publicó hasta 1953. Cabe destacar que no todos en el Parlamento sueco aprobaron el estudio. En 1957, el gobierno sueco lanzó una política de salud pública que aún es popular hoy. Lördagsgodis, es decir, los dulces de los sábados, tenía como objetivo fomentar el consumo de dulces solo los sábados, en lugar de todos los días de la semana. Hasta el día de hoy, los países nórdicos siguen estando en la cima en cuanto a higiene dental, en parte debido a la cultura en torno a los dulces, pero también por el acceso a atención médica de calidad. Aunque hoy en día tenemos una mejor idea sobre los peligros del azúcar, sigue siendo un problema vigente. Desde el aumento de jarabes azucarados en alimentos y bebidas hasta la falta de atención médica asequible, aún queda mucho por hacer. Si bien la investigación sin duda fue útil para mostrar una correlación entre el azúcar y las enfermedades dentales, debió haberse realizado de manera humana, consensuada y digna, proporcionando el cuidado posterior adecuado. El hecho de no tratar a estos pacientes, ni siquiera con una pizca de humanidad, es realmente lamentable, y es un asunto que aún no se ha abordado adecuadamente. Que luego se les niegue un tratamiento dental adecuado después del daño que se les causó es algo más allá de lo imaginable. Aunque la idea de recibir dulces todos los días durante 4 años puede no sonar como una imposición, especialmente en comparación con los experimentos más grotescos realizados durante la Segunda Guerra Mundial, la lenta descomposición de los dientes de los sujetos no voluntarios fue insidiosa y cruel, especialmente porque los investigadores buscaban personas vulnerables. Y aún así, no ha habido una disculpa oficial por parte del gobierno sueco, ni de los fabricantes de azúcar y dulces que se beneficiaron de la investigación. Las víctimas del experimento de Vipeholm fueron olvidadas, tanto en vida como ahora, unos 80 años después. En la descripción hay enlaces a artículos sobre los experimentos para quienes quieran saber más y entender mejor lo que vivieron estas personas.